es un tema bastante especializado. Ustedes se pudieron dar cuenta con la publicidad que le hicimos. Sin embargo, como me decía un compañero de Matemáticas 2 que está conectado, que se identificó conmigo, no está de más que nos dediquemos a aprender algunas cosas que más adelante nos van a servir en nuestra formación como ingenieros. Bien, quiero decirles que las preguntas van a estar o se van a poder realizar hasta el final de la ponencia. Y le solicitamos que cada uno de ustedes tenga apagado su micrófono para evitarnos interrupciones y cantos de gallos y todas esas cosas que se dan en nuestras colonias. Bien, el tema que vamos a compartir ahora en este seminario web es aplicación de las derivadas parciales en estadística de datos, tal como se mostraba en la lámina que colocó el licenciado Águila. Precisamente para el desarrollo de este tema contamos con la participación de el licenciado Óscar de Jesús Águila Chávez, que en este momento se encuentra impartiendo para nosotros la asignatura de Matemática 4. De él puedo decir lo siguiente. Es licenciado en Matemática con especialidad en Álgebra y Análisis. Tiene una certificación de SPSS. Además, entre sus cargos anteriores, fue director nacional de educación media, coordinador general del Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio, director del proyecto ESMATE, un convenio entre El Salvador y Japón, luego gerente de formación integral ciudadana y jefe de educación en ciencia, tecnología e innovación. Como dije, también es docente hora clase con nosotros actualmente, pero es docente hora clase e investigador en la Universidad Politécnica, en la Universidad de El Salvador y, como decía, actualmente con nosotros imparte Matemática 4. Él puede impartir, por supuesto, cualquier matemática o cualquier situación que se le presente en el campo numérico. Ha participado en los tribunales de Olimpiadas Matemáticas a nivel centroamericano y el Caribe y a nivel iberoamericano. Ha publicado una serie de artículos y ha elaborado materiales para el Ministerio de Educación, siempre en el área de matemáticas. Fue el coordinador en la elaboración y autor de todos los libros de matemática que se están utilizando actualmente en el gobierno. Dentro de su formación, ha tenido formación en España, en México, en Chile, en Argentina, en Panamá, en Perú, en Japón, en Ecuador, en Colombia, en República Checa, en Inglaterra, en Guatemala y en Costa Rica. Además, es miembro fundador y coordinador académico del Instituto Salvadoreño de GeoGebra de El Salvador, ISGEMA, de la Sociedad Salvadoreña de Matemática, es miembro fundador y de la Asociación de Matemáticos Salvadoreños, AMATES. Dejo con ustedes entonces al licenciado Águila. Licenciado Águila, las cámaras y los micrófonos son suyos para que desarrolle su trabajo. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación. La presentación que voy a hacer está para 1 hora aproximadamente. He tratado la manera de serlo bastante dinámico, de forma tal que a ustedes les ayude mucho en la formación profesional y a mis compañeros, pues obviamente para el material que pueden utilizar más adelante, ¿no? Hay una carpeta con todos los materiales que están aquí en la presentación, así como el documento escrito, va a estar en una carpeta que les puedo compartir al final para que ustedes la tengan disponible, ¿no? El enlace de la carpeta lo pondré aquí en el chat de la plataforma para que ustedes puedan tener entrada, digamos, a los materiales que van a ver en este momento. Así que voy a compartir ahora la presentación.
Aquí la tenemos. El tema, voy a desactivar el audio, permítanme. Vamos a desactivar. Ya está. Entonces decía que vamos a ver este tema que tiene demasiadas, digamos, consecuencias a nivel de las aplicaciones. Y lo que vamos a ver este día es la punta, digamos, del iceberg de este tema. En primer lugar, vamos a tener un bosquejo histórico acerca de las aplicaciones que las derivadas parciales tienen en la estadística. Y para ello, pues nos vamos a remontar, como en la presentación se ve, ¿no?, el sistema solar, el universo, porque justamente inicia un tema que aparentemente está apartado de lo que vamos a hacer, pero sí está íntimamente vinculado. Antes que veamos detenidamente el tema matemático, pues hay que hablar acerca de la ley de Tittus-Bode. Esto inicia ya por el 13 de marzo de 1781, ¿verdad? Cuando William Herschel, un astrónomo, hace el descubrimiento, ¿no?, de Urano. Para esa época ya se habían descubierto casi la mayoría de planetas del sistema solar, y la ley de Tittus-Bode es realmente una sucesión de datos que tienen que ver con los promedios de las distancias de los planetas al Sol. Y esa secuencia lógica de distancias permitía de alguna manera hacer una conjetura de dónde podían encontrarse algunos planetas. Basado en eso se encontró, digamos, el planeta Urano, pero de manera muy empírica, ¿no? Porque el método es bastante empírico. Ustedes saben que cuando ustedes tienen una sucesión de datos, usted puede conjeturar, digamos, la fórmula general o el modelo matemático que tiene que ver con esa sucesión de datos, pero tiene que probarla, ¿no? Hay una prueba por inducción matemática para ver si es correcto en general. Entonces, esta prueba, digamos, o esta ley de Bode sobre cómo están ubicados los planetas, pues al ubicar Urano, a pesar de toda de los astrónomos de no estar convencidos, ¿no?, del descubrimiento de Herschel, pues en realidad con la vista que hicieron los astrónomos, donde Herschel les dijo dónde estaba ubicado, pues quedó determinado que Urano en efecto estaba en ese lugar. Entonces, eso le dio más fuerza, digamos, a la ley de Bode. Pero, obviamente, eso trajo otras consecuencias, porque había ya digamos, un tipo de leyenda o una presunción que hacían los astrónomos en esa época. Presumían que entre Marte y Júpiter había algo que era otro planeta, y se dedicaron a buscarlo, pero buscar entre Marte y Júpiter hay casi 5.550 millones de kilómetros entre sí. Es una cantidad enorme de kilómetros, sobre todo si lo vemos en 3D, ¿verdad? Para buscar ahí era como buscar una aguja en un pajar. Y entonces, imagínense, de la época de Herschel hasta casi alrededor de 20 años, se dedicaron a buscar, ¿no?, concretamente utilizando el procedimiento de Bode para ver si había algo entre Marte y Júpiter. Ya en ese momento ya se conocía Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano, ¿no? Entonces casi todos cumplían, o prácticamente todos cumplían con la ley de Tittus-Bode. Entonces, entre Marte y Júpiter había un espacio y se dedicaron a buscar en ese espacio. Entonces, con suerte, ahí por el año de 1801,
un astrónomo llamado Giuseppe Piazzi, en el observatorio de Palermo, pues localiza entre Marte y Júpiter lo que parecía un cometa, pero al final, pues después de varias observaciones, Piazzi, pues llega a la conclusión de que no es un cometa. Y está convencido de que lo que está viendo es el planeta que se encuentra entre Marte y Júpiter. En realidad, el que encontró se llamaba Ceres, ¿no? Que ahora se cataloga como un planeta enano. Ceres tiene una órbita de 4.6 años alrededor del Sol, ¿no? En su elíptica alrededor del Sol. Y más o menos tiene un diámetro de 945 kilómetros. O sea, no es tan grande, pero bueno, es mucho más grande que cualquier cosa, digamos, de la franja de asteroides. En realidad tiene como la tercera parte de la masa de lo que están de los asteroides que se encuentran en la franja entre Marte y Júpiter. Entonces, encuentra el objeto y le pone nombre, ¿no? Pusieron nombre, la diosa de las semillas, o en la versión romana, Demeter griega, ¿no? Muchos pensaron que ese era el planeta que le faltaba, digamos, cazar en la ley de Titus. Pero el problema es que para que los otros lo observaran, él había tomado un número de datos, pero eran muy escasos y pues era difícil calcular la órbita. Ahora, esta órbita, por Kepler, la ley de Kepler, pues sabemos que tendría que tener una órbita elíptica, ¿no? Entonces se sabía que la órbita tenía que ser elíptica. Muchos se pusieron a trabajar en el cálculo de esta órbita, pero solo habían escasos datos. Y muchos de los que dijeron, ¿no?, que iba a aparecer en cierto lugar ahí por el mes de septiembre, porque esto fue a inicios de 1801, pues no aparecía por ningún sitio. La vista más o menos de lo que vio, quiero mostrarles una animación de cómo es que esto se veía. Más o menos era así. Hoy estoy abriendo GeoGebra, debe de aparecerle ya. Ahí lo tienen. Más o menos, este es el movimiento de ahí pueden ver el movimiento de Ceres. Esa es una animación que construí. Ahí pueden ver el movimiento de Ceres y el movimiento de la Tierra. Voy a detener la rotación de la Tierra en este momento. Y voy a trasladar la Tierra por acá, así. Y voy a detener también a Ceres, que lo tenemos ahí, y voy a ponerlo más o menos por acá. Entonces las observaciones de Piazzi más o menos son así. Ahí tienen 3 puntos ustedes en color. Voy a mover a Ceres un poco. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá, sí. Entonces, esos puntos blancos que se ven ahí, digamos que son las mediciones que tomó Piazzi, ¿no? La Tierra está en color azul, la pueden ver aquí. En la elipse color azul, y la elíptica de Ceres es mucho más amplia porque es de 4.6 años, ¿verdad? Y esas mediciones que toma Piazzi, pues llama la atención porque muchos quisieron calcular, digamos, la elipse o la elíptica que formaba Ceres. Obviamente, así como se ve en 2D, pues uno puede decir, pues si tengo 3 puntos es muy fácil, ¿no? Podría calcular, digamos, teniendo en cuenta que el foco es el Sol. Pero cuando uno mira en 3D esto, ¿verdad? Mira en 3D, mira la gráfica en 3 dimensiones, voy a cerrar un poco la imagen esta y voy a ampliar. Y empieza a mover. Vamos a mover las Ceres y vamos a ver la Tierra. Vemos que no es tan fácil, ¿no? Ahí puede ver uno el movimiento. Ya, no sé qué tan rápido se podrá ver lo podrán ver ustedes, pero cuando lo descarguen podrán verlo en mucho más veloz.
Entonces, no es tan fácil calcular. Y encontrar a partir de unos puntos una curva que describa, digamos, el comportamiento de ese movimiento, pues no es tan simple, sobre todo en esa época. Y si la Tierra, detenemos la Tierra, por ejemplo, acá, la idea era saber, por ejemplo, veamos ahí, digamos que en el mes de septiembre, octubre, que se tenía pensado de que se iba a poder ver porque lo estaba cubriendo el sol, había pasado atrás del sol y por supuesto no se veía desde la Tierra, no se veía por la luz del sol y lo otro es que Ceres tenía una magnitud aparente bastante baja que no le permite, digamos, brillar con intensidad. Entonces, el pronóstico de dónde estaba ubicado para convencerse, ¿verdad?, de que en efecto estaba girando alrededor del Sol y que era el planeta que se encontraba entre Marte y Júpiter, pues era bastante complicado. Entonces, hubo un matemático que se hizo cargo de este cálculo. ¿Ya? Se hizo cargo de este cálculo. Gauss. Gauss logró establecer, digamos, cuál era esa trayectoria. Y en efecto, él entregó el cálculo a Franz Schack, el director del Observatorio Astronómico de Gotha, y en efecto, él dijo, va a estar ubicado en este lugar. Y así fue. Todos localizaron a Ceres en el lugar que había dicho Gauss. Y Gauss había hecho uso de un método que hasta ese momento no había sido conocido. Lamentablemente Gauss no lo publicó, sino que más adelante Adrien Legendre fue el que publicó, digamos, el método de los mínimos cuadrados. Y pues Gauss se negó a evidenciar de que él lo había hecho. Sin embargo, estaba la evidencia de que él había podido calcular la trayectoria, ¿no?, de las que formuló en las leyes Kepler muchos años antes. Entonces aparece justamente un método que permite a partir de ciertas observaciones definir, digamos, modelos matemáticos que te permiten predecir y conjeturar cosas. Lo interesante de esto es que viene de un problema de astronomía, ¿no? Viene de un problema de astronomía y el proceso que vamos a ver en este momento tiene que ver justamente con cómo se resuelve esto matemáticamente para una recta, aunque esta es la punta del iceberg, porque se puede hacer para cualquier tipo de polinomios. Es decir, es válido este método que vamos a ver, aunque vamos a ver que para las rectas no es tan sencillo digamos, para cazar trayectorias más complejas como las curvas de Kepler, ¿no?, como las elipses, parábolas o polinomios de cualquier grado, pues ya se vuelve un poco más difícil, pero ya en estos momentos de avance que tenemos en términos de la programación, podemos cazar cualquier cosa, ¿no?, con muy poco error. Este método que acabamos de ver se sigue aplicando, digamos, para medir las trayectorias de los planetas. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de Halley, ¿no?, que pasó en 1986, que lo esperamos, no me acuerdo si cada 70 años, pues eso lo basamos en el hecho de que conocemos su trayectoria, ¿no?, a partir de ciertas observaciones. Entonces, vamos a ver el método, pero para el caso más sencillo, ya le pediremos al ingeniero Genaro que nos permita seguir avanzando en este tema con resultados un poco más. Esa es la idea. Vamos a ver vamos a habilitar el documento. Lo voy a escribir en Word. Ahí lo tenemos. Voy a ponerlo más pequeño. Ahí lo tenemos.
Muy bien. Voy a usarlo en Word porque más simple, digamos, el manejo, y por si sale alguna pregunta y hay algo que hay que describir, es más fácil editar. Entonces, fíjense que en efecto uno puede tener una cantidad de puntos, de parejas de puntos experimentales, que describan, digamos, un movimiento que es de tipo lineal, ¿no? Una recta. Ese es el caso que vamos a ver. El de Ceres era más bien una cónica, ¿no? Que es una elipse. Y se puede también calcular si se tienen los datos. De hecho, ahí, digamos, está el documento preciso. Ustedes pueden verlo. Más adelante les voy a mostrar ahí una página de cuestiones históricas donde pueden ver el trabajo de Gauss respecto al cálculo este. Entonces, vamos a ver el caso sencillo, pero se puede ver mucho más allá, ¿no? Solo que eso no nos tomaría una hora. Es decir, en cada modelo tendríamos que ir trabajando mucho más, ir viendo las aplicaciones históricas que esto ha tenido y, por supuesto, las que tiene ahora, más que todo, en la parte de economía y de las ingenierías. Entonces, obviamente una recta tiene la forma y igual a mx. Vamos a encontrar, digamos, a partir de ciertos datos, vamos a ajustarlo a una recta. Y vamos a demostrar que esa recta tiene por ecuación esto, aquí, ese modelo. Como ven, no es tan sencillo. Vamos de muy pocas cosas, vamos a reducir esta fórmula. N es el número de datos, por supuesto, y estas son sumas, ¿no? Y X y Y son las observaciones que se han hecho. X y Y son los datos, las parejas ordenadas, no son estas que aparecen acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que es esto, la idea central está aquí en este gráfico. Esa es la idea central. Los puntos azules que aparecen acá son, digamos, las observaciones que hemos hecho. Y la recta que aparece en color así oro, amarillo, bueno, en realidad es anaranjada más o menos, es, digamos, la recta que mejor se adapta a esas observaciones. Los puntos rojos obviamente son puntos sobre la recta, que son las aproximaciones de las observaciones. Eso es lo que nosotros requerimos, es que estas observaciones y los puntos de la recta que hemos estimado, ese error sea el más pequeño posible. Queremos que la suma de esos errores sea, pues fuera cero, ¿no? Quisiéramos que fuera cero. El problema es que, así como lo hemos puesto, el E1 puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Porque si ven estas alturas, si hacemos restas, algunas van a salir positivas y otras van a salir negativas. La suma puede ser cero y no necesariamente el error cometido en cada caso va a ser cero. Entonces, es cero cuando obviamente el punto rojo y el punto azul son iguales. Pero si lo sumamos de esa manera, si sumáramos todos los errores, nos daría cero. En algún caso puede suceder, o puede darnos bien chiquito y en realidad es más grande de lo que se supone. Entonces, para evitarnos ese problema, utilizamos lo más cercano a una diferencia elevada a la 1. Ese es el cuadrado. El cuadrado me permite a mí justificar de que esto va a ser cero solo cuando la suma de todos ellos de cero. Eso quiere decir cuando el E1, E2, E3 y N valgan cero. Solamente en esos casos. O cuando sea muy, pero muy pequeño, infinitesimalmente pequeño. Por eso es que cuando ponemos aquí, en este caso, E1 es esta distancia. El Y1 es, digamos, el punto que está aquí, ese es el rojo. Y esta, digamos, esta es su estimación, o este es el punto de observación y este es el estimado. Entonces, cuando hacemos esa diferencia y la elevamos al cuadrado, queremos que esto sea, pues, casi lo más pequeño posible, todas esas sumas de todas esas observaciones. Que en realidad esto se puede escribir, pues, de esta manera, ¿ven? Se puede escribir como Y1 menos Y menos MXI más B, ¿no? Donde el I va desde I igual a 1 hasta N. Si sustituimos aquí, esto va a dar Y sub 1, MX1 más B, Y sub 2, MX2 más B,
hasta y su nmx n más b, ¿no? Esto puede ser lo más, queremos que sea lo más pequeño posible. Pero cuando hablamos de lo más pequeño posible, estamos entrando a un campo de la optimización continua. Eso se refiere a máximos y mínimos. Obviamente a los máximos y mínimos. Y aquí lo que tenemos son una función que está en dos variables y que mi problema es calcular m y b, perdón. Voy a trabajar entonces una función que esté dependiendo de m y de b. Justamente me planteo esta función, vean. Ahí la tengo. Esa función que aparece ahí depende, es una función de dos variables y depende de m y de b. Entonces, esto, los que están estudiando Matemáticas 4 saben que esta función se le puede encontrar sus puntos críticos y se puede encontrar aquel punto crítico que puede ser máximo o mínimo relativo, ¿no? O local, ¿verdad? Entonces, en este caso, el procedimiento pues, va a consistir en que nosotros minimicemos, encontramos ese punto crítico que hace mínima esta suma. Pero minimizar esta suma significa acercar a cero, digamos, hacerlo lo más pequeño posible, la suma de los errores. Entonces, el procedimiento es exactamente el que han visto ustedes y que conocen de las matemáticas en varias variables, es derivar, obtener primeras, segundas, derivadas y utilizar el criterio de Hess para ver si ese punto es crítico y también es el máximo o mínimo. Entonces, lo primero es derivar parcialmente esto. Ahí vienen las derivadas parciales. Vean cómo de seres nos hemos pasado a analizar el problema de mínimos cuadrados, el caso de que hubiera sido una recta el movimiento de seres, ¿no? Que hubiera sido como se hubiera movido en forma lineal, ¿no? Podría haber sido tan grande la trayectoria que una elipse de término infinito hubiera podido ser catalogado como una línea recta, ¿no? En términos de la distancia astronómica, pero en este caso, pues sabíamos que por Kepler, que tenía un movimiento elíptico y que tardaba, pues al final se pudo deducir cuántos años tardaba en dar la vuelta alrededor del Sol. Y en este caso, ¿verdad? Estamos tratando un tema del cual es una recta, la observación que hemos tomado. La podemos representar mediante una recta, pero puede ser para cualquier tipo de representación. Aquí este es el caso más sencillo. Entonces hacemos la derivada de esto, la derivada parcial respecto a m. Eso significa, si estoy derivando parcialmente respecto a m, las otras son constantes. Por ejemplo, por regla de la cadena se deriva porque estoy derivando respecto a m. Esto va a ser 2 veces. Aquí va a quedar el 2, es este 2. 2 veces esto, ¿no? Aquí lo tengo. Aquí está, 2 veces esto. Por la derivada de lo de adentro. Como estamos derivando respecto a m, solo quedaría xy. Aquí está, el xy. ¿Ya? Todo lo demás, pues, todo lo de adentro, pues, esta vale 0, la b vale 0 y solo sería xy, que es con signo menos, me quedaría menos xy. Por eso sale este menos acá. Entonces esto me va a dar menos 2 veces, pues, esta suma. Y lo igualo a 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Porque tengo que encontrar los puntos críticos. Luego hago la parcial respecto a b. Respecto a b de esta función. Y el derivar respecto a b, igual, por regla de la cadena, este 2 está aquí. Y cuando derivo por regla de la cadena, la derivada de y sub y es 0, la derivada de m sub x sub y es 0, y la derivada de b es 1. Por el menos, pues va a dar menos 1, que es este menos que está aquí. Y entonces te queda justamente que la derivada parcial respecto a b vale 0. ¿Ya? Debe de valer 0. Ahora vamos a ver quién es m y quién es b. O sea, quién es ese punto crítico. Entonces, para ello tenemos que despejar. Vamos a hacer un análisis. Vamos a analizar en primer lugar la 2. Aquí dice análisis de 2. Agarro esta expresión, que es la 2,
Y bueno, como esto está igualado a 0, pues el menos 2 no tiene nada que hacer ahí. El menos 2 pasa a dividir. Como menos 2 no es 0, pues lo que tiene que hacer es que esto vale 0, ¿no? Esa suma, la suma que estoy señalando ahí. ¿Ah? Esa suma tiene que valer 0. Pero eso significa que si eso vale 0, pues puedo separar. Esto sería la suma del y sub i, aquí está, menos m por la suma de los xy, menos b por la suma de 1. Ahí están las tres. Están separadas las tres. Estas iguales a 0. Y ahí en esa he puesto algo, ¿no? Que la suma de 1 a n de 1, pues eso es n, ahí está abajo. Entonces me quedaría que este es bn, lo paso al otro extremo, me quedaría como bn, es este que aparece aquí. Y la sumatoria x y es la sumatoria de los y sub i menos mx sub i, pues queda aquí, ¿ve? A este lado, o sea, que me queda de esta forma. Ya, entonces, si despejo B, el n pasa a dividir y entonces me queda esta expresión. Esta que tengo ahí, 1 sobre n, sumatoria de los y sub i, menos m sobre 1 sobre n de la sumatoria de los x sub i. Pero esa es una cantidad conocida en estadística, ¿no? Por eso se llama estadística de datos, porque justamente ese es el promedio, la sumatoria de las observaciones. De observaciones es el promedio, esa es la media de y, aquí está. Entonces pongo la media de y menos 1, o sea, menos m, y este que estoy señalando ahí en grisito ahorita, pues es la media de x. Ya, esa es la media de x. Y entonces me quedaría que b, miren b, aquí está, b es la media de y menos m por la media de x. Ese es mi primer punto crítico. ¿Listo? Este es mi primer punto crítico. Y este punto crítico, al igual que lo hacemos en funciones de variables, sustituimos este valor en la primera ecuación. Y al sustituir en la primera ecuación, recordemos quién era la primera ecuación, la tenemos ahí, era esta suma que aparece ahí. Esa era y la escribimos aquí, ¿ve? Aquí la tenemos. Estaba igualada a 0. Entonces, ese b lo voy a sustituir justamente ahí. Al sustituirlo, pues me queda esta expresión. Ahí está, abajo aparece b. La medida de y menos mx, pues, b. Y ahora voy a sacar aplico el menos, multiplico el menos a la expresión, me va a quedar esta expresión, porque el menos mxi menos y barra más mx barra, ahí lo tenemos, igual a 0. ¿Listo? Y pasamos, y multiplicamos, por supuesto, simplificamos, multiplicamos, me va a quedar x sub i por y sub i menos mxi al cuadrado, menos xi por y barra, más mx barra por xi. Ahí los tenemos. Ahora, el xi y el y sub i, estos dos que hemos puesto en verde, tienen factor común el x sub i. ¿Ya? Tienen factor común el x sub i. Entonces saco el x sub i, aquí lo tengo. Véanlo, aquí lo he señalado. Factor común x sub i es factor común de y sub i menos y media, ¿no? Y en el otro caso, saco de factor común, está factor común el mx sub i. Y lo he sacado aquí, ¿ve? Si hago mx sub i por x media, pues me va a quedar el mx sub i x media. Y mx sub i por x sub i, pues mx sub i al cuadrado, ¿no? Toda esta expresión es equivalente a la que estaba inmediatamente arriba, ¿no? Esa que tenemos señalada ahorita. Y de nuevo puedo sacar el menos puedo cambiar el signo al x barra menos xy, saco el menos de factor y me termina saliendo esta expresión que tenemos ahí, ¿ve? ¿Ya? Termina saliendo esa expresión. Que despejando me quedaría obviamente una suma. Esta suma de esta resta es justamente la suma primera, x sub i por y sub i menos y barra, o y media, debe ser igual a esta, ¿verdad? Y
despejando M. Aquí lo tenemos, ¿no? Eso es lo mismo para no perder continuidad. M sería igual a esta suma, ¿ve? Sería igual a esa suma. Esa división de sumas. Ahora, pues en resumen, vean, en resumen, esta función que habíamos sacado tiene estos puntos críticos. Este es M y este es B. Aquí lo he puesto, ¿ve? Este es M y este es B. O sea, M menos Y media y aquí está el M por X barra. Este es nuestro punto crítico. Veanlo, ahí lo tienen. Ese es nuestro punto crítico. Entonces, si tenemos ese punto crítico, pues lo que nos falta verificar es si qué tipo de característica tiene ese punto crítico. Solo nos falta ver si es un mínimo o es un máximo. Pero nosotros queremos minimizar, o sea, debería de salirnos mínimo. Vamos a ver si es cierto. Para ello, vamos a ocupar el criterio de Hess. Recuérdense, el criterio de Hess, yo aquí al pie de página del documento, he puesto quién es Hess. Está en quizás el mejor portal de biografías de matemáticos. Este está en Reino Unido, específicamente en Escocia. Este es de la Universidad St. Andrews. A mis estudiantes de matemáticas 4 les he enviado este enlace. Bueno, la vez pasada también se los envié a los profesores, a mis compañeros, para que vieran, digamos, enriquecieran de alguna manera sus presentaciones con un poco de historia de las matemáticas. Muchas veces hablamos de Hess. Este se llama Ludwig Otto Hess, se llama este matemático. Hess se menciona muchas veces en el criterio de la segunda derivada. Hess es un matemático que nació en Königsberg. Königsberg es donde Euler estuvo, donde se elaboró el problema de los puentes de Königsberg, ¿no? que sirvió para ver la teoría de grafos más adelante. Königsberg es un enclave en el Báltico. En realidad, Otto Ludwig Hess es ruso de nacimiento, porque nació en Göttingen, nació en Königsberg, aunque su nombre es alemán, obviamente es de origen alemán, pero nació en ese enclave, ¿no? Todavía existe, ¿no? Que se llama Kaliningrado ahora. Pueden leer la historia de Hess. Se educó en Alemania y vale la pena leer la biografía, y les he puesto un pie de página para eso. Entonces, en el caso del criterio de Hess, que se ve matricialmente, aquí lo estamos haciendo de una vez. Necesitamos la segunda derivada de esto. Es muy fácil. Como es con respecto a M, esta función yo la vuelvo a escribir. Aquí está. Multiplico. Aquí me queda Y sub I. Aquí aparece es esta función, ¿no? Multiplico X sub I por Y sub I, es esto. Y X sub I por este me da menos MX sub I al cuadrado más menos BX sub I. ¿Verdad? Este es menos BX sub I. Aquí es menos. Por eso me gusta dejarlo así. Muy bien. Ahora vean lo que sucede. Cuando yo derivo parcialmente respecto a M, estas amarillas se van, porque son constantes. Estoy derivando respecto a M. Y como estoy respecto a M, solo me va a quedar menos X sub I al cuadrado. Aquí está. El 2 ya lo teníamos de la primera derivada. Me va a quedar menos X sub I al cuadrado. Eso va a dar más. Ahí está, más. Y ese más me permite ver que esto es positivo siempre. ¿Por qué? Porque el 2 es positivo y aquí estoy sumando cantidades al cuadrado. Estas cantidades al cuadrado son números positivos, ¿ya? Son números positivos. Y al ser números positivos, pues la suma obviamente es positiva y este número es positivo. Vean lo interesante de esto, que la segunda derivada es un número positivo independientemente de quién sean los X sub I. Eso es fundamental. Entonces tenemos la segunda derivada positiva de M. De igual manera voy a cazar la segunda derivada de B, solo que hago el cálculo primero, simplifico un poco, esto me va a dar Y sub I, que es menos MX sub I menos B. Pero como estoy derivando respecto a B, las que están en amarillo se hacen 0, porque como estoy derivando respecto a B,
¿verdad? Estas se anulan y me quedaría la derivada de b, que es 1. La derivada de b es 1 con signo menos, menos 1, por el menos va a dar más. O sea, esto me va a quedar 2 veces esa suma. Eso es 2n. Igual, no importa quién sea n, esta suma va a ser positiva, va a ser un número positivo. O sea que esta derivada también es positiva. ¿Ya? Y solo me restaría hacer la derivada parcial mixta, ¿verdad? Que es lo último que necesito. Y eso lo hago de esta, ¿no? Saco la derivada parcial mixta respecto a b. O sea, derivo esta respecto a b. Al derivar respecto a b, estas dos se anulan y respecto a eso solo me quedaría menos x sub i, que es esto, 2 veces esa suma, ¿ve? Porque aquí va solo a quedar menos x sub i, por el menos va a dar más, o sea, va a dar más 2 veces la suma de los x sub i. Esa sería la parcial mixta. Y el criterio de Hess habla del producto de las derivadas parciales menos el cuadrado de la derivada parcial mixta. Entonces, el producto de las derivadas parciales esta es la que nos dio la derivada parcial segunda de m y esta es la que nos dio la derivada parcial segunda de b, menos el cuadrado de esta derivada parcial, que es esta. Entonces, esto me da 2 por 2 es 4n, esto, menos, esto da 4 sumatoria de este al cuadrado, ¿no? Pues yo tengo que ver si esto es positivo. Yo necesito ver si esto es positivo. ¿Y cómo hago para ver si esto es positivo? Pues veamos. Vamos a probar que esto es positivo. ¿Cómo probamos que esto es positivo? Pues hay una desigualdad que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ya? La desigualdad de Cauchy-Schwarz. Cauchy, este es de Louis Cauchy, ¿no? Son franceses. Tanto Cauchy como Laurent Schwartz. Al final, en el documento, en el pie de página, aparecen las biografías de ellos por si quieren estudiarla. La desigualdad de Cauchy-Schwarz dice esto, miren. Dice que la suma de los x sub i al cuadrado es menor o igual que n por la sumatoria de las cantidades x sub i, el cuadrado de cada una, la suma de ellos. Entonces, si jugamos un poco con la desigualdad de Cauchy, el n lo pasamos a dividir, es esto. Este es un teorema, ¿no? Que se puede estudiar. Pueden ir a ver la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Yo solo la estoy utilizando acá. Entonces, el n pasa a dividir y queda menor o igual que la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Y resulta que si pasamos este a restar, que es esto lo que he hecho acá, lo pasé a restar, esto quedaría mayor o igual que 0, que es esto. Pero este es d. ¿Ya? Esto es d. Entonces d resulta que es mayor o igual que 0. Y entonces si d es mayor o igual que 0, por el criterio de Hess, definitivamente, y como las derivadas son positivas, las segundas derivadas son positivas, y el d, que es el producto de las derivadas parciales segunda menos el cuadrado de la mixta, es positivo, esta función definitivamente tiene un mínimo local en este punto crítico. O sea, hemos encontrado un modelo matemático que me permite cazar la ecuación de la recta basado en puntos, en observaciones, de manera eficiente. Me permite que estos puntos sean bien representados por una recta que está condicionada, digamos, a esa suma de los datos y que tiene que ver con las medias, ¿no? Que son datos estadísticos o estadística de los datos de las observaciones. Ahora, esta fórmula que acabo de encontrar es equivalente a esta. Son equivalentes, no lo voy a demostrar acá, lo he puesto en Excel, lo he puesto en las dos formas, porque esta es una tarea que voy a dejar a mis estudiantes, ¿no? Para que lo hagan, para que demuestren que esta es idéntica a esta. Ya a estas alturas ya este resultado debe de poderse demostrar. Los invito a los profesores que intenten probar que esta fórmula es exactamente esta. De hecho, son la misma. Solo hay que jugar un poco con las operaciones de sumatoria. A continuación, ahí están las bibliografías, ustedes pueden entrar. A continuación, voy a ver un problema aplicado de esos resultados. Vamos a modelarlo en GeoGebra y en Excel. Los modelos se los voy a dejar también en la carpeta para que ustedes jueguen con ellos. Inclusive pueden agregar cosas, manipular cosas para, digamos, alguna tarea que dejen de investigación sobre
sobre algo que tenga que ver con aproximaciones polinómicas, ¿no? Basados en observaciones. Y vamos a ver el Excel. El Excel es muy conocido de esto. Hay muchos en Internet. El que hice yo lo elaboré porque tiene las dos visiones. Y la de GeoGebra, pues igual, ¿no? Para los que no han estudiado o han visto GeoGebra, aunque lo dudo mucho, es una herramienta muy eficaz para esto. Entonces, aquí he puesto un ejemplo muy sencillo. Aquí hay una observación. Aquí están los precios en dólares. Estos son precios. Estos son los puntos, digamos, conocidos. Aquí estoy hablando de 5 puntos conocidos. Y aquí está el volumen de ventas diarias. O sea, aquí se ha observado el volumen de ventas diarias y los precios en dólares. Y me piden conjeturar cuál es el valor cuando tengo $60. ¿Cuál es el volumen de ventas? Basado en la interpretación que se dé a partir del desarrollo de la recta por mínimos cuadrados. Entonces vamos a utilizar esta estimación para hacer una conjetura sobre el número de unidades que debería de tener el precio de datos antiguo de 60. Aquí están las referencias por si ustedes la quieren ver después, ¿no? Entonces, fíjense, aquí están los datos, la conjetura. Entonces, yo voy ahorita, no puse el enlace, pero vamos a entrar vamos a ver voy a mostrar en este momento donde están alojados para que ustedes puedan entrar y vean lo que está de información ahí. En el Google Drive se llama presentación. Ahí en presentación van a poder entrar a estas carpetas. Y entonces el que estamos viendo es este. Vamos a analizarlo ahorita. Vamos a ver el problema. Ya. Ahorita lo vamos a abrir. Todo lo que hemos hecho, las animaciones y todo van a aparecer acá. Vean, este es el problema. ¿Visto? En GeoGebra. Ahí están las observaciones, son estas. Recordarán, ahí está 3580, 4075. Y entonces voy a quitar la recta de ajuste. Supongamos que metemos los puntos. Y entonces, si nos vamos acá donde dice ajuste lineal, ¿sí? Ajuste lineal, pues marco los puntos y eso me genera esa recta. Ahora, esa recta que está ahí, que obviamente tiene por ecuación menos 1.13 más 11.19, yo puedo conjeturar a partir de ahí, por ejemplo, f de 60, que era el que andaba buscando, es 51.8. Y le puedo pedir fg que me grafique ese punto, que es el 50, vamos a ver, ese es 60,51.8. Ahí tenemos el punto, ese es el punto G, vean qué bien lo está aproximando. ¿Ya? Y en Excel, ese mismo documento, ¿verdad? Ese mismo análisis, podemos verlo. Aquí he hecho el análisis con las dos fórmulas que les digo que vale la pena que probemos que es cierto. Vamos a ver, aquí está, véanlo. Estos son los datos, los mismos que metí en GeoGebra. Y aquí está el menos 1.13, 119, que es exactamente el que aparece acá. Menos 1.13, 119. Aquí están las fórmulas, vean. Al aperturarlo, pues van a ver que ahí están creadas. Y aquí está el otro modelo. Les dije yo que eran dos modelos equivalentes que ustedes pueden chequear que dan exactamente lo mismo. Aquí está. Aquí yo puedo meter puntos, integrar puntos, solo tengo que ir introduciendo puntos, puedo hacerlo con 20 nodos si quiero, 20 observaciones y a partir de eso puedo tener un modelo matemático. Y aquí está, cuando meto x igual a 60, puedo meter x igual a 70, 70 da 40.46, por ejemplo aquí, y aquí si meto 70, pues sería f de 70, ahí está, 40.46, que es el mismo valor que me está dando en Excel. ¿Listo?
Ahora, aquí en GeoGebra la ventaja que tiene no es solamente esto, porque yo puedo empezar a jugar así, miren. Vean, eso es lo bueno de GeoGebra, que yo puedo, por ejemplo, si yo quiero estimar la ecuación para los mismos, vean esta, para aquellos que tienen dudas, imagínense que vaya así y que pase por acá, miren. Obviamente y igual a x el ajuste lineal porque están alineados. Pero puedo empezar a mover puntos como yo quiera. ¿Ve? Las observaciones las puedo manipular, inclusive puedo hacer que esto tenga otro tipo de entorno. Miren, puedo mover los puntos y con eso considerar. Entonces, estos puntos que estoy haciendo aquí, estos valores los podría cambiar aquí en el Excel y el resultado va a ser justamente esta ecuación. Es exactamente lo mismo. Así que la ventaja que esto tiene es que yo puedo hacer simulaciones, ¿no? Entonces yo los invito a que jueguen con la simulación. Hay muchos problemas propuestos en internet sobre mínimos cuadrados y ustedes pueden jugar con eso y analizar. Les dejo el Excel y también les dejo la simulación en GeoGebra. Ustedes pueden agregar más puntos si quieren, ¿verdad? Aquí pueden cambiar los puntos o pueden moverlos hasta donde usted quiera. Yo, por ejemplo, puedo moverlo así, poner este aquí. ¿Ya? Puedo hacer una recta que sea exactamente, vean esta ecuación. Obviamente ese es menos x más 100. Está pegando exactamente. Si muevo un poco ya, pues ya la recta sigue siendo la misma porque las observaciones, el error es más pequeño, pero vean, ¿no? Entonces, esta recta que está aquí es la que tiene de tal forma que los errores cometidos con la observación, entre la observación y los puntos reales, pues es casi nula, ¿verdad? El cuadrado de las distancias, el cuadrado de esos errores es casi nulo. Entonces, en el documento que acabamos de observar, ¿verdad? De mismos cuadrados, este documento, ¿verdad? Acabamos de probar justamente que estas fórmulas, estas que estoy poniendo aquí, que vale la pena que ustedes las revisen, justamente dan lo mismo. Y entonces cuando uno tiene una lista de observaciones, uno puede cazar, digamos, un modelo matemático que te haga precisa las conjeturas que tú quieras hacer. Por ejemplo, si es una producción y tienes una serie de datos y estos se mueven de forma lineal, pues definitivamente los mínimos cuadrados pues te puede resolver el problema. O cuando es el movimiento, por ejemplo, de tipo Kepler, ¿no? O cuando se trata de una cónica o de un polinomio, no importa el polinomio que sea, siempre es posible cazar, ¿verdad? De manera efectiva un modelo matemático que te permita hacer conjeturas acerca de las observaciones. Bien, esta es la punta nada más del iceberg, porque de ahí hay modelos que ya son un poco más complejos, que tienen que ver ya con medidas estadísticas, pero que se pueden resolver a partir de este tipo de análisis. Noten que hemos utilizado las derivadas parciales, un tema que ustedes en Matemáticas 4 han estado viendo, y esa es una aplicación muy significativa. Obviamente Gauss pasó por acá para calcular la trayectoria de seres, y muchas de las cosas que se han hecho en matemática, pues han tenido mucho que ver con la mecánica celeste. Así que eso sería, digamos, mi trabajo, y les voy a dar el enlace para que ustedes puedan entrar y descargar los materiales que he producido, así como el documento para que lo puedan leer con mucho más detenimiento, ¿no? Entonces, estamos a 10:25, he calculado bastante bien el tiempo y tenemos un espacio así de preguntas que el ingeniero Genaro pues, va a llevar. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, licenciado. Bien, agradecemos al licenciado Águila por su ponencia. Eh, Solamente un compañero nos ha pedido la palabra. Ingeniero, concluido. El compañero Eric. Ingeniero Puente.
Eric Corona Dígame, ingeniero. Gutiérrez. Bueno, ingeniero Puente, permítame, si todavía está pendiente el alumno Eric Corona Gutiérrez, que era el que había pedido la palabra número 1. No le escuchamos, ingeniero. Ahí voy ahorita. Realmente, fíjese que esto es bien interesante. Con este ejemplito sencillo, se elimina el paradigma aquel de que las matemáticas no se ocupan, ¿verdad? Y realmente vemos que nosotros solo nos invocamos en las fórmulas, pero realmente las fórmulas han tenido un análisis matemático, y aquí se ve claramente las derivadas parciales. A lo mejor una persona que está allá en economía solo pone la fórmula, pero realmente el trabajo para llegar a esa fórmula es bastante interesante, ¿verdad? Es un comentario nada más, no es pregunta. Gracias. Bueno, ok. Me decía el licenciado que no me escuchaban. Sí, ya lo escucho, no hay problema. Sí. Muy bien. Sí. Todavía está el alumno Eric Corona Gutiérrez. Con mucho gusto escuchamos su pregunta. No, solamente era un problema que tenía al inicio, que no me aparecía la pantalla compartida. Muy bien. Bien, ¿algún profesor o algún alumno que quisiera hacer alguna pregunta? Por ahí veo que está el licenciado Mena, están maestros de estadística y están otra serie de docentes que si nos pudieran aportar algo o algún comentario, alguna pregunta sobre este tema que hemos tratado este día. Sí, buenos días. Mi nombre es Edwin Sánchez, soy docente de física. Me parece muy interesante la ponencia del licenciado. Quisiera expresar mi admiración porque, como dijo el ingeniero Puente, uno piensa que la matemática no sirve y la mayoría de nuestros estudiantes dice, ¿y eso para qué me lo enseñan? No, pero aquí vemos que las aplicaciones son muy interesantes y son muy importantes. Fíjese que yo tengo una pregunta para el licenciado Águila. En función de los mínimos cuadrados, ¿se podría hacer que una familia de curvas llegue a coincidir con una sola curva promedio que la represente a todas? ¿Será posible hacer eso? Sí, usted puede ver los polinomios de Taylor, no sé si los habrá conocido. Los polinomios de Taylor, por ejemplo, aproximan una función en un entorno, un polinomio de Maclaurin, que es una aplicación de Taylor en un punto cero. Hay una familia de curvas que se aproximan a la función que queremos calcularle un valor o aproximar un valor. Y esa familia de curvas justamente se aproxima a cero en un entorno. Eso es altamente probable alrededor de un entorno. Cuando digo un entorno, estoy hablando de un intervalo que está en las cercanías de cero. Pero puede ser que lo hagamos el polinomio de Taylor más allá de cero, puede ser en 1, en 2, en 3, en cualquier intervalo. Pero sí es como se dice, eso es evidente de que hay funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, catenarias de cualquier tipo que pueden coincidir, digamos, con una aproximación de puntos, con una observación de puntos, y justamente usted pueda tener, digamos, una buena aproximación de los datos. El detalle es que la de mínimos cuadrados lo que le ofrece a usted es aquella curva que tiene el mínimo error de aproximación, y esa es la gran ventaja que tiene, porque usted puede tener varias rectas que pasen por una serie de observaciones y puede decir usted, pero esta recta también se aproxima y bastante bien. De hecho, fíjense que en la realidad me puede estar aproximando mejor, sí, pero ¿cuál es la que tiene el mínimo error de aproximación? Esa la dan los mínimos cuadrados, aunque pueden coincidir muchas, ¿verdad? Y estaría siendo exactamente igual cuando se hace una regresión, por ejemplo, logarítmica. Sí, exactamente lo mismo. De hecho, esas son las variantes del método de mínimos cuadrados. En realidad es eso, justamente. Porque es que el método de mínimos cuadrados no es solo para rectas, es decir, puede tener un comportamiento exponencial y usted puede encontrar con mínimos cuadrados ese comportamiento, pero que tenga el mínimo error. De hecho, eso es lo que queremos, que cuando aproximemos tenga el más pequeño
detalle de error. De eso se trata, pero puede ser cualquier polinomio. Por eso dije, solo estamos viendo la punta del iceberg y vemos que no es tan sencillo porque la demostración de la fórmula de mínimos cuadrados para la recta ya vieron que no es sencilla. Se ocupa el teorema de Hess, se utiliza la desigualdad de Lorenz-Schwarz, o sea, hay varias cosas. Y a medida va creciendo, pues se va introduciendo a las matrices, a los determinantes, porque se trabaja matricialmente el desarrollo. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno. El estudiante Alexander Antonio Ramírez Calderón levantó la mano hace un rato. No sé qué consulta tenía él. ¿La podía hacer en este momento? Gracias, gracias. Más que consulta, solamente felicitarlos por el tema. Muy interesante, la verdad. Yo soy exalumno de la universidad, pero siempre estoy ahí pendiente de todo lo que la universidad ofrece, tanto a los alumnos como a las personas que estamos ya fuera de ella. Y nada más felicitar.